Vale, lo dicho, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, lo dicho, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar como parte de los seminarios web gratuitos que se están impartiendo desde Render Factory. Como sabéis, Render Factory es líder desde 2010 en formación a profesionales, además de ser consultoría BIM. Somos centro de formación autorizado de Autodesk, de Magnil para impartir cursos de Rhinoceros y de Grasshopper. A ver, un momento, que se va escuchando gente por ahí al fondo. A ver, os ruego que, por favor, que el micrófono eh, silenciéis para poder impartirlo correctamente, ¿vale? Vale, pues lo que estaba comentando, que nosotros somos centro de formación autorizado de Autodesk, también somos centros autorizados de Magnil para impartir cursos de Rhinocero y de Grasshopper, de Adobe, de Cipe, y somos el único centro en Andalucía autorizado para impartir cursos de VRAR, ¿vale? Mi nombre es Juan Diego de la Calle, soy BIM Manager en el estudio de arquitectura Arquefacto. Además, soy colaborador del Departamento de Visado del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Por lo tanto, procedo al visado de algunos documentos. Y soy formador e instructor de Render Factory desde hace un par de años. Estoy especializado en las áreas de arquitectura, de familia de arquitectura, de instalaciones y de familia de instalaciones, ¿vale? En este webinar vamos a estar con vosotros 45 minutos en total para hablaros, en este caso, de instalaciones de climatización en un edificio de oficinas. Vamos a proceder a ver un ejemplo durante 30 minutos. Evidentemente, no se puede hacer el desarrollo pormenorizado de todo el proceso que conlleva el modelado de esta instalación, pero bueno, sí que os explicaré a grandes rasgos cuál es todo ese procedimiento, ¿vale? Entonces estaremos 30 minutos viendo este ejemplo y luego tendremos 15 minutos para responder a todas las preguntas y todas las cuestiones que tengáis, ¿vale? Toda esta información y todos los cursos que nosotros impartimos los podéis encontrar en la página web de Render Factory, ¿vale? Os animo a que entréis en ella y que consultéis todo el catálogo de cursos, tanto presencial como online, que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, lo que os estaba comentando, vamos a ver a grandes rasgos cuál es el procedimiento para modelar esa red de climatización por conducto en un edificio de oficinas. Como sabéis, Revit tiene la posibilidad de modelar tanto arquitectura como estructura como instalaciones. Para ello, Revit dispone en la instalación de plantillas para cada una de esas disciplinas. Nosotros, en este caso, vamos a centrarnos en el tema de la climatización. Vamos a utilizar como ejemplo una planta de oficinas que hay en el edificio, como se hizo esta propuesta para el edificio Insur, ¿vale? Para todo el tema del coworking que se ha hecho allí. Y os voy a explicar, en este caso, cuál ha sido el procedimiento para ir preparando todo el modelo para proceder a este modelado de esta instalación y veréis que luego nos vamos a centrar en una zona del modelo, que en este caso será esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí. Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Bueno, nosotros evidentemente tenemos que partir de un modelo, partimos de un modelo de arquitectura, ¿vale? En este caso, vamos a abrirlo aquí para que lo veáis.
Y bueno, aquí realmente pues tenemos ese modelo, ¿vale? Donde si nos vamos a una vista en 3D para que se entienda, vaya por Dios. Disculpad un momento que se ha ido, estas son las cosas que tiene Revit de vez en cuando. A ver. Vale, tarda un poquitín solamente en abrir. Vale, pues lo que comentábamos. Os enseño una vista en 3D del modelo que vamos a tratar. Como veis, es una planta dedicada a oficinas, ¿vale? Donde tenemos varias zonas que tienen un corredor y tienen unos espacios dedicados a despachos profesionales, ¿vale? Tiene una zona que es un aula de formación, una zona también de tema de restauración, salas de espera, zonas de reprografía, una recepción, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos hecho nuestro modelo en arquitectura, para poder meter la instalación de climatización, lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo modelo, con la plantilla de instalaciones. Para ello, le daríamos archivo, nuevo, proyecto, y seleccionaríamos dentro de todas las plantillas. En este caso, si solamente vamos a hacer tema de clima, elegiríamos la plantilla de mecánica, pero si en el modelo tuviéramos que desarrollar o fuéramos a desarrollar todas las instalaciones, pues elegiríamos la plantilla de System, que es la que tiene configurada, viene con toda la configuración de todas esas disciplinas, ¿vale? Pues abriríamos ese modelo y una vez que lo tuviéramos abierto, lo que haríamos sería vincular nuestro modelo de arquitectura, ¿vale? Entonces, ese trabajo ya está hecho, ya lo tengo yo hecho. Vamos a abrir, a ver, tenemos por aquí. ¿Vale? Este modelo, si fijáis cuando lo selecciono, que se pone en un rectángulo de color azul, este modelo es un vínculo, ¿vale? Está vinculado. Ese modelo de arquitectura que os he abierto antes, lo he insertado dentro de mi modelo de instalación, ¿vale? Con el modelo de arquitectura, una vez que yo lo tengo cargado, para poder modelar la instalación de climatización, lo primero que tengo que hacer es calcular cuáles son las necesidades de refrigeración y de calefacción que tiene en este caso mi edificio, ¿vale? ¿Cómo procedemos a hacer eso? Bueno, como vosotros sabéis, cuando modelamos arquitectura, nosotros podemos hacer habitaciones, ¿vale? Podemos hacer habitaciones. En definitiva, las habitaciones son unos elementos de modelo que lo que tienen es vinculado una serie de información o una serie de parámetros que nos dan información sobre esa habitación en concreto, sobre ese espacio o ese elemento tridimensional en concreto,
¿vale? Entonces, sabéis que se puede consultar su área, el perímetro, altura sin límite, el volumen, tenemos unos datos de identidad, desde dónde hasta dónde llega esa habitación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues exactamente igual que tenemos nosotros esa habitación que evidentemente cuando yo la meto en el modelo, lo que hace es detectarme cuáles son los elementos constructivos que me delimitan esa habitación, ¿vale? Pues exactamente igual, cuando nosotros vamos a hacer el tema de nuestra instalación de climatización, tenemos que modelar lo que se llaman espacios. Un espacio no es ni más ni menos que algo similar a lo que son las habitaciones. De hecho, cuando las insertamos, la forma de insertarlas es la misma y él también detecta cuáles son esos elementos constructivos que me delimitan esos espacios, ¿vale? La manera de introducirla es la misma, pero, sin embargo, como veis, tenemos asociados una serie de parámetros que están agrupados, ¿vale? Que están orientados a un cálculo en este caso, de instalación. Pues como veis, tengo una serie de parámetros de iluminación, tengo una serie de parámetros de cargas eléctricas, aparte de los mismos parámetros que tengo informativos de área, perímetro, volumen, etcétera, etcétera. Tengo unos parámetros de flujo de aire, de flujo mecánico, ¿vale? Unos datos de identidad, pero luego fijaos que también tengo vinculado unos parámetros de análisis energéticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que yo tendría que hacer una vez que tengo mi vínculo metido en el modelo mío de instalaciones sería insertar esos espacios. Para ello, lo que tengo que tener en cuenta previamente es lo siguiente. Tengo que seleccionar mi vínculo y tengo que editar el tipo, ¿vale? En la ventana de propiedades veis que cuando yo he seleccionado el modelo, tengo en el selector de tipos, tengo el modelo vinculado, edito el tipo y cuando entro en la ventana de los parámetros del tipo, veo que hay un primer parámetro que es delimitación de habitación. Es decir, para yo poder insertar espacios dentro de un modelo vinculado, lo que le tengo que decir a Revit es, oye, permíteme detectar todos los elementos que me delimitan habitación dentro del vínculo. Para ello tengo que tener activo esta casilla de verificación. Si no la tengo activa, por mucho que yo intente meter espacios, no es capaz de detectar cuál es el perímetro o cuáles son esos elementos que me delimitan ese espacio. Por lo tanto, lo primero sería hacer la delimitación de espacio. Lo siguiente, una vez que tengo esa delimitación de espacio, es ir al tema de la inserción de esos espacios. ¿Dónde es donde se consulta eso? ¿Dónde se hace eso? Pues fijaos, en la ficha Analizar tengo un grupo de herramientas que son espacios y zonas, ¿vale? Fijaos que son todas similares a las que tengo en disposición cuando modelo habitaciones, ¿vale? Entonces, fijaos, la primera, que es espacio, lo que hace es determinar, ahora que ya tengo activo esa casilla de verificación en el vínculo, lo que hace es determinar cuáles son los elementos que me definen la envolvente de ese espacio y lo voy insertando, ¿vale? A medida que lo voy insertando, fijaos que incluso le puedo ir indicándole un nombre, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo insertados todos esos espacios, ¿vale? Lo siguiente que tengo que hacer es ver cuál es la configuración de esos espacios. Para ello, lo que tengo que hacer es fabricarme una tabla de planificación, ¿vale? Una tabla de planificación, yo tengo aquí generada, sería una tabla de planificación de espacios, en la cual, fijaos que yo los campos que he metido son el nivel, el límite superior, el nombre, el desfase de límite, el desfase de la base, si es ocupable, si es plenum, qué tipo de espacio, qué tipo de construcción, qué tipo de acondicionamiento tiene. Y luego, como dato informativo, yo le he metido el área, el volumen y luego a qué zona pertenece. Zona que veremos ahora
Veremos ahora más adelante qué es esa zona. Entonces, nosotros tenemos aquí una relación de todos los espacios y configuramos en todos ellos. Lo primero sería qué tipo de espacio es. Fijaos que yo lo que hago es que entro dentro de esa tabla o de esa casilla, ¿vale? Y Revit lo que tiene es una lista con todos los tipos de espacio del que dispone esta plantilla. Nosotros podemos crear los que nosotros queramos, ¿vale? Ese tipo de espacio tiene vinculado una serie de parámetros con unos valores que son los que me sirven para calcular cuáles son las cargas de calefacción y de refrigeración que tiene en concreto ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que configurar el tipo de espacio, tendríamos que configurar qué tipo de construcción tiene ese espacio, es decir, cuáles son las características de los elementos de construcción analítica que me determinan la envolvente de esos espacios, ¿vale? Fijaos que me está permitiendo seleccionar de cada una de estas categorías un elemento muy concreto con una tramitancia térmica muy concreta. Bueno, comentaros que Revit tiene la posibilidad también de poder hacer este análisis no con respecto de esta tabla que yo la voy organizando, sino que sabéis que cuando yo modelo mis elementos en Revit, mis elementos de modelo, yo puedo configurar todos y cada uno de los materiales de que está formado cada uno de esos elementos. Materiales que yo tengo que configurarlos con sus parámetros físicos para que pueda Revit determinar cuál es la tramitancia térmica de cada uno de esos elementos. Bueno, lo más aconsejable es utilizar esta forma, ¿vale? Porque no va a variar mucho de la forma que os he comentado anteriormente, pero sin embargo, de la última manera tengo bastantes probabilidades de cometer errores si no lo tengo todo correctamente configurado. Por lo tanto, se configura el tipo de construcción, se dice en cada tipo de espacio si es calentado, enfriado, calentado y enfriado, si es sin acondicionar, ventilado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego se dice si ese espacio en concreto, si es un espacio de plenum y si es un espacio ocupable, ¿vale? Por lo tanto, yo introduzco todos esos espacios, de todos esos espacios le doy sus características, los configuro, ¿vale? Y una cosa que no debo de olvidarme es de configurar o de insertar espacios en el falso techo. Es decir, esta vista es una vista que está cortando justo por el falso techo que hay en esta planta de oficinas, ¿vale? Entonces, yo debo de insertar también esos espacios, ¿de acuerdo? Y esos espacios los tengo que configurar, ¿vale? En este caso, todos estos espacios, la configuración que tienen, que además de la tabla de planificación, también puedo configurarlos uno a uno en mi ventana de propiedades. Fijaos que todos esos espacios se configuran como plenum, ¿vale? Se configuran como plenum. Fijaos que yo incluso, tanto en la vista de nivel 1 como en la vista de falso techo, yo lo que he hecho ha sido insertar unos filtros, ¿vale? Donde puedo identificar con un código de colores, puedo identificar perfectamente todos los tipos de espacio que yo he insertado. Con esto, en un golpe de vista, pues puedo comprobar que no me he equivocado, a la hora de insertar todo esto. Bueno, configurado todo esto, lo que hago es proceder al cálculo. El cálculo se hace en esta misma ficha de analizar, en el grupo de informes y tablas de planificación. Yo vendría a cargas de calefacción y de refrigeración. Esta ventana tiene una serie de parámetros que yo tendría que configurar también con respecto, en este caso, del tipo de edificio que estamos calculando. Fijaos que el tipo de edificio es oficina. Yo tengo que darle una ubicación, puesto que tiene que considerar todos los parámetros climáticos que intervienen en mi modelo, cuál es el plano del suelo, en qué fase del proyecto estoy, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo tengo que configurar estos parámetros generales. Y luego,
en la ficha de detalles puedo ir consultando cada una de las zonas que yo he creado, ¿vale? Cada una de las zonas que yo he creado y cada zona cuáles son los espacios, en este caso, que tienen vinculados. ¿Qué es una zona? Una zona no es ni más ni menos que una agrupación de espacios que están climatizados, en este caso con la misma máquina. ¿De acuerdo? Entonces, esas zonas, la forma de meterlas sería mediante esta herramienta, que lo que hace es, yo lo que hago es voy seleccionando todos los espacios que pertenecen a esa zona y finalizaría, ¿vale? Le puedo cambiar el nombre, de manera que yo lo que tengo sería lo siguiente. Voy a desactivar los espacios y voy a activar en este caso las zonas de climatización. Fijaos que lo que tengo son una agrupación de espacios que me definen zonas que están climatizadas, en este caso, por la misma máquina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que tengo todo esto hecho, como os comentaba, me iría a mi ventana o mi herramienta de cálculo de carga de calefacción y refrigeración, ¿vale? Configuraría todos estos parámetros y le daría a calcular. Cuando yo hago este cálculo, automáticamente lo que hace es generarme un informe de este tipo. Tengo un informe aquí, informe de cargas, hace un informe de este tipo. Informe que, si os fijáis, me da un resumen de todo el proyecto, un resumen de toda la construcción, es decir, mi carga máxima de refrigeración será de 109 kilovatios en toda la planta, de calefacción será 46 y el valor máximo de refrigeración en julio a las 3 de la tarde, ¿vale? Y luego voy viendo que tengo un resumen por zonas, zona de cafetería, con los espacios, zona de conferencias, con sus espacios, zonas de oficinas, con la pormenorización de cada uno de esos espacios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora una vez que yo he calculado, ¿vale? Una vez que yo he calculado, puedo consultar en cada uno de esos espacios, si los activo, voy a quitar las zonas de clima, ¿vale? Puedo consultar en cada uno de esos espacios cuáles son mis necesidades de climatización que yo tengo. En este caso, fijaos, yo tengo un suministro de flujo de 47,97 litros por segundo para ese despacho, ¿vale? Parecido también a este, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es, una vez que yo ya tengo cuál es el cálculo de todas esas necesidades de climatización que tengo, lo siguiente que tengo que hacer que es saber qué máquina es la que yo tengo que meter. Para ello hago una tabla de planificación, pero en este caso de zonas de climatización, ¿vale? Esa tabla de planificación, fijaos, la zona de estudio, que yo le he puesto este nombre para poderla identificar ahora, ¿vale? Veo que tengo una carga de calefacción calculada de 6 kilovatios y medio y de refrigeración de 15 kilovatios, algo más de 15 kilovatios. Por lo tanto, me está dando cuáles son los parámetros en kilovatios que yo necesito cubrir con la máquina que yo tenga que utilizar. Entonces, 15 kilovatios y 6. Fijaos, la máquina interior, fijaos que yo en el ala tengo un cuarto de instalaciones. Yo insertaría la máquina interior de clima, la insertaría aquí, ¿vale? Esa máquina sería una máquina, sé que tiene que tener algo más de 15 kilovatios de potencia de refrigeración, por lo tanto, si yo voy consultando aquí en el navegador de proyectos, me voy fijando cada vez que selecciono el tipo, cuáles son la capacidad de refrigeración que tiene, en este caso, esa máquina, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, esta máquina de 658 litros por segundo, la capacidad de refrigeración ya supera esos 15 kilovatios. Por lo tanto, esta es la máquina que yo tengo que insertar. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues arrastro en mi modelo, la inserto, ¿vale? Fijaos que con la barra espaciadora la oriento, ¿vale?
tengo que decirle en qué nivel está, en este caso el nivel de falso techo, y le voy a dar un desfase desde el nivel de 10 centímetros. ¿Vale? Inserto mi máquina en ese espacio de instalaciones. ¿Vale? Fijaos, si yo hago una sección por aquí, tengo aquí mi máquina, ¿de acuerdo? Tengo aquí mi máquina. ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer el trazado de las instalaciones? El procedimiento es el siguiente. Lo primero que tengo que hacer es venirme a las familias y detecto que yo tengo aquí una familia que se llama sistema de conductos. Fijaos que si yo despliego, yo tengo aquí un sistema de aire de retorno, un sistema de aire viciado y un sistema de suministro de aire. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, yo por defecto nunca utilizo este sistema de suministro de aire, sino que lo duplico, pero como tampoco tenemos mucho tiempo, vamos a dejarlo que Revit lo meta en este sistema que yo tengo aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer que es meter mis rejillas o mis difusores en cada uno de esos espacios. ¿Dónde están los difusores? Pues fijaos, en la ficha de sistemas, que es la que me ayuda o la que me sirve o la que tiene todas las herramientas para modelar las instalaciones, tengo la de climatización y yo tengo aquí terminal de aire. Ese terminal de aire, en este caso sería un difusor de suministro, que vamos a ponerle que su flujo en este caso sea de 50 litros por segundo. Tendría que ir a mi fabricante, saber qué modelo es el que tengo y el que voy a utilizar en función de mis necesidades y configurar, ¿vale? Y yo lo que hago es voy insertando todas esas rejillas en cada uno de mis espacios. Para que no me estorbe voy a desactivar los espacios en VV para tener más limpio el modelo, ¿vale? Y si veis, pues ya tengo aquí, en este caso, tendría mis rejillas de impulsión. Así haríamos con cada uno de los espacios que tengo que climatizar, ¿vale? Lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar todos esos elementos, ¿vale? Incluida la máquina interior de clima, y tengo que crear el sistema de conductos. Esto, en este caso sería suministro de aire y le pondría, por ejemplo, suministro zona de estudio. Y le daría a aceptar. Por lo tanto, ahora todos esos elementos van a pertenecer al mismo sistema, ¿vale? Hay algo que no he hecho y que hay que tener mucho cuidado, y es, en este caso, que las rejillas deben de estar todas en el desfase, o primero en el nivel y al desfase correcto, ¿vale? Para que pueda, evidentemente, cuando yo me venga a mi sección, que estén todas colocadas en su sitio, ¿de acuerdo? Esta, en este caso, la quitaría, ¿vale? Una vez que yo tengo ya todo esto, voy a darle un poquito más de altura, en este caso, a la máquina. Vamos a darle. ¿Vale? Una vez que yo tengo hecho esto, ya lo que tengo que hacer es hacer un trazado de la instalación. Fijaos que cuando yo tengo seleccionado todo el sistema, yo puedo generar un diseño, ¿vale? Generar un diseño que lo que hace es, fijaos, me marca un trazado automático de toda esa instalación. Trazado que, si os fijáis, yo tengo que tirar por el pasillo, tengo que venirme por mi falso techo del pasillo e ir distribuyendo a cada una de esas rejillas. Como en este caso no está en su sitio, yo lo que haría sería editar el diseño y todos esos tramos, ¿vale?, me los llevaría donde a mí me interesa. ¿De acuerdo? Una vez que los tenga, directamente le digo finalizar el diseño y
automáticamente Revit habría metido toda esa red de climatización. El tema este automático hay que tener cuidado con él porque, como veis, muchas veces no da una solución correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿O qué es lo que haría yo? Pues yo lo que haría en este caso sería no hacer esa red automática, sino que yo lo haría de uno en uno, ¿vale? Lo haría de uno en uno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cojo desde la máquina, tiro del conducto, ¿vale? De salida de la máquina, le cambio en este caso la anchura, vamos a ponerla en 500 y la altura en 300 y iría al pasillo y del pasillo, pues yo iría distribuyendo, ¿vale? Hacia cada uno de esas, en este caso, de los despachos. Este codo lo convertiría en una T y desde la T, pues yo saldría hacia el sitio opuesto, ¿vale? Lo que me quedaría sería ir conectando todas estas rejillas a mis conductos de clima. Me cojo mi rejilla, puedo conectarla directamente al conducto, ¿vale? No encuentro una solución de autoenrutamiento porque no cabe en este caso el codo que va a generar en vertical, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso sería subir un poco más la máquina, ¿vale? Vamos a probar. Cogería mi rejilla, conectaría ¿vale? Con mi conducto, ya evidentemente, si me lo permite. Puedo ir también perfectamente desde ese elemento, puedo ir hacia las rejillas y del mismo modo haría con todas esas rejillas, en este caso de impulsión, ¿vale? Una a una, iría conectando, ¿vale? Así hasta que tengo terminada toda mi instalación de clima. Repito que esta instalación de clima, evidentemente, es una máquina que va a suministrar a una zona de climatización de la que tengo configurada, ¿vale? Tendría mi instalación de clima, yo podría, fijaos que incluso tengo la posibilidad de poder, eh, cambiar el tamaño del conducto en función de una velocidad, ¿vale? Le doy medio o ponerle 3 metros por segundo y Revit lo que haría sería que me dimensionaría el tamaño de estos conductos en función de ese criterio de velocidad, ¿de acuerdo? Lo haría de una manera, pues, bastante automática, ¿de acuerdo? Fijaos que una vez que yo tengo hecho esto, yo puedo consultar si está todo correcto haciendo haciendo un recorrido por toda mi instalación, ¿vale? Puedo ir consultando, fijaos, cuál es, en este caso, la velocidad que tengo y el flujo en litros por segundo que me suministra cada uno de esos conductos, ¿vale? Y si me voy a una vista en 3D, fijaos, voy a nivel de detalle alto, vamos a poner si queréis el sombreado, si os fijáis, aquí tengo mi instalación de climatización. Instalación de clima que asimismo yo puedo, si me quito los terminales de aire, aplico el efecto,
yo le puedo añadir un aislamiento por el exterior, en este caso sería placa de fibra rígida 25 milímetros, le doy a aceptar, me genera perfectamente todos estos conductos con su fibra, ¿vale? Exactamente igual que hacemos con la impulsión, pues haríamos con el retorno, sabiendo que el retorno lo tenemos por detrás y haciendo ese mismo trazado, ¿vale? Y con esto, pues, haríamos exactamente igual con todas las zonas de climatización. Lo que me quedaría para poder terminar esta instalación de clima, evidentemente, son muchos más pasos y habría que profundizar mucho más en la configuración de todo esto, ¿vale? Pero lo que me quedaría sería colocar la unidad de clima exterior y conectar esa unidad exterior, conectarla con mi unidad interior, pues a través de los conectores, en este caso de hidrónico, de saliente, o sea, de retorno y de impulsión de hidrónico, ¿vale? Que serían estos dos que tengo aquí, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, cuando nosotros vamos a hacer esa instalación de clima, lo primero que tengo que hacer es, una vez que tengo vinculado mi modelo de arquitectura, lo primero que tengo que hacer es insertar los espacios. De esos espacios saco mi tabla de planificación de espacios, y uno por uno le voy configurando los parámetros de tipo de acondicionamiento, tipo de construcción, tipo de espacio, que no es ni más ni menos que el uso que tiene cada uno de ellos. Fijaos, los de oficina, pues recinto oficina, los que son de plenum es plenum, el que es sala de reuniones, ¿vale? Voy configurando ese tipo de espacio. Le indico si es de plenum o no es de plenum y si es un recinto ocupable o no es un recinto ocupable. Cuando tengo configuradas todas mis zonas, lo que hago, o sea, perdón, todos mis espacios, lo que hago es establecer las zonas. Zonas que no es ni más ni menos que una agrupación de espacios que están climatizados con la misma máquina. Cuando yo ya tengo mis zonas, lo que hago es calcular la carga de calefacción y de refrigeración que necesitan cada uno de estos espacios y la zona. Con esto obtengo datos, hago mi tabla de planificación de zonas de climatización, obtengo datos de cuál es la carga de calefacción calculada y de refrigeración, que me ayuda a seleccionar cuál es la máquina interior y exterior que yo tengo que utilizar. Coloco mis rejillas de impulsión en los espacios que tengo que climatizar, coloco mi unidad interior y ahora lo que hago es que trazo todos los conductos. Saliendo de la máquina, hago mi ramal principal. Del ramal principal voy conectando cada una de las rejillas, en este caso de suministro de aire, y una vez que lo tengo terminado, pues yo puedo perfectamente, dimensionar o hacer un predimensionado de esos conductos, ¿vale? En función de un criterio de velocidad del aire, ¿vale? Todo terminado, le añado en este caso el aislamiento, si es que lo voy a hacer con conductos de fibra, y tendría mi instalación de clima terminada. No sé si, aunque entiendo que es muy rápido, no sé si hay alguna pregunta al respecto. El valor de la velocidad, ¿dónde se indica? Vale, mira. Cuando yo tengo que configurar el tamaño del conducto por velocidad, lo que hago es seleccionar toda la red de conductos y una vez que la tengo toda, lo que hago es que me voy a la herramienta de cambio de tamaño de conducto o tubería. Esa herramienta, fijaos, que me dice que cómo quiero cambiar el tamaño. Por velocidad puedo elegir por fricción igual a, o por recuperación estática. En este caso, el criterio sería de velocidad, y aquí le pongo cuál es la velocidad máxima del aire en el conducto. Fijaos que incluso yo puedo restringir el tamaño, ¿vale? Puedo restringir la altura o su anchura, es decir, que como mucho sea una altura de 2.400 milímetros,
¿vale? O, en fin, aquí yo podría seleccionar, decir, oye, no, mira, la altura máxima va a ser de 40 centímetros. Pues yo, cuando haga el cálculo, va a dimensionar todos los conductos de manera que la anchura sería libre, pero la altura no puede ser nunca mayor de 40. Cuando yo le doy a aceptar, automáticamente me redimensiona todos los conductos, ¿vale? Para que ningún conducto tenga una velocidad mayor de, en este caso, de los 3 metros por segundo, de los 2,5, sí, los 3 metros por segundo que le indica, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Repito, doy en una hora lo que yo en un curso dedicado a climatización le dedicamos casi 15 horas, ¿vale? Entiendo que la instalación de ventilación es exactamente igual. Es decir, fijaos en una cosa, para cualquier instalación, me da igual que sea de climatización, que de fontanería, ¿vale? Para cualquier instalación yo tengo que tener un elemento que actúa como fuente y otros elementos que actúan como unidades terminales, ¿vale? En este caso, fijaos, este elemento se me ha quedado desconectado, ahora lo tengo y aquí le voy a cambiar a ver, le voy a cambiar el tamaño para que cumpla el mismo criterio de velocidad, ¿vale? Ya lo tendría ahí, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, hay una unidad que es una unidad fuente y una unidad que son terminales, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque yo tengo que poder configurar los conectores de cada uno de estos elementos de una manera adecuada, ¿vale? Entonces, si tú quieres hacer una instalación de ventilación, pues realmente yo tendría una unidad que sería un ventilador, ¿vale? Una caja de ventilación que funcionaría como una unidad fuente y tendría unas rejillas, que en este caso, evidentemente, no serían rejillas de suministro, sino que serían rejillas de escape, ¿de acuerdo? Esta rejilla de escape. Hay que tener cuidado porque Revit, la traducción que hace en algunas cosas es una traducción al español sudamericano. Entonces, bueno, podría haber un poco de confusión. En este caso, la de ventilación es la de retorno y la de escape es la de ventilación, ¿vale? Entonces, yo cogería, o la de aire viciado, yo cogería esa rejilla de aire viciado, colocaría la rejilla donde me interesara y desde mi caja de ventilación hasta esa rejilla, pues trazaría todos los conductos. Conductos, que fijaos, no solamente en este caso he utilizado un conducto rectangular, pero yo puedo utilizar un conducto oval o puedo utilizar un conducto redondo, ¿vale? Es más, fijaos que incluso yo tengo la posibilidad de poder convertir, de poder convertir eh, las conexiones de esas unidades terminales, es demasiado, vamos a ponerle 1 metro. Las conexiones de esas unidades terminales, de esas rejillas al conducto, las puedo convertir en un conducto flexible, ¿vale? Con esto, lo que me permite, además de evitar, por ejemplo, todo el tema de vibraciones del techo sobre la instalación, lo que me permite es poder ajustar bastante más la altura, en este caso, de la rejilla. Fijaos que con esta forma de conexión, Revit lo que hace es meter un codo. Si resulta que en el espacio que tengo entre el falso techo y mi trazado horizontal de conductos no cabe esta solución, va a dar un error, ¿vale? Por lo tanto, yo utilizando el tema de los conductos flexibles, soy capaz de poder gestionar mejor ese espacio que tengo para poder ubicar toda mi instalación, en este caso que sería el falso techo, ¿vale? Más preguntas. Los espacios del falso techo hay que configurarlos como plenum. Vale. Fíjate, cuando yo me vengo a mi planta 1, ¿vale? Yo lo que os comentaba, vengo a la sección, yo lo que os comentaba es lo siguiente. Yo tengo que tener desde el forjado del techo de mi planta hasta el falso techo, yo tengo que tener
unos espacios que evidentemente los tengo que configurar como pleno, ¿vale? Entonces, para configurar esos espacios, yo tendría que irme a la vista de falso techo, ¿vale? Vista que, cuidado, porque el rango de vista por defecto siempre viene a 1,20 m y como mi espacio de falso techo es bastante más pequeño, tengo que disminuir el plano de corte o la altura del plano de corte de manera que me esté cortando justo por el falso techo. Eso hay que tener cuidado. Una vez que yo tengo esa vista ya en pantalla, lo que hago es exactamente lo mismo. Lo que hago es en analizar, lo que hago es introducir todos esos espacios. Todos estos espacios que están aquí son precisamente los espacios de plenum que hay entre el falso techo y el techo de mi planta, ¿vale? Al igual que yo asignaba espacios a las distintas zonas de climatización que yo tenía, ¿vale? Lo que hago es lo siguiente. Esta misma zona, lo que tengo que hacer es asignarle todos los falsos techos, ¿vale?, de plenum que le corresponden a esa zona. Por lo tanto, si yo edito la zona y me vengo a mi vista de falso techo, ahí lo que hago es añadir todos esos espacios de plenum. Y exactamente igual que he hecho con esta zona, haría con el resto de las zonas. ¿De acuerdo? No sé si responde esto a tu pregunta. Perfecto. Fijaos en una cosa que es muy interesante con respecto de este análisis que hacemos de cargas de calefacción y de refrigeración. Fijaos que dentro de que Revit evidentemente no es un programa de cálculo y aunque no me está justificando nada del código técnico, pero sí es cierto que yo puedo utilizar esta herramienta que es relativamente rápida, se lo tengo todo bien organizado y tengo mi esquema claro, para poder generar un informe de cargas, ¿vale? Bastante exacto. Informe de cargas que yo puedo añadir a mi anteproyecto o a mi proyecto básico, de manera que yo en un momento dado pueda justificar una solución constructiva frente a otra para poder reducir esa carga de calefacción y de refrigeración. Elementos que proyectan sombra en mi edificio, características de vidrios, transmitancias térmicas de cerramientos, orientaciones, usos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente en pocos clics, digámoslo así, soy capaz de poder generar, fijaos que este informe me da pormenorizado, en este caso del despacho 19, pues un montón de datos. Área, volumen, área de muro, área de cubierta, puerta, partición, etcétera, etcétera. Resultados calculados, vatio de refrigeración de ese espacio, el valor máximo de refrigeración para ese espacio, en este caso fijaos que es septiembre a la 1 de la tarde, ¿vale? El valor máximo de carga sensible de refrigeración, etcétera, etcétera. Incluso me da de cada uno de los componentes que intervienen o que me delimitan ese espacio, me está dando una carga en vatios de refrigeración y una carga en vatios de calefacción, ¿vale? Y así con todos los espacios. Por lo tanto, me parece que es un informe bastante completo, ¿vale? Que puedo, ya os digo, insertar en mi concurso, en el trabajo en el que yo esté modelando, para poder dar más información y para poder controlar yo incluso en mi modelo cuáles son, cómo va funcionando todo esto. ¿De acuerdo? La configuración de espacio como plenum. Sí, evidentemente, el espacio de plenum no es un espacio que en este caso intervenga en el cálculo, ¿vale? Pero sí, pero dice, solo nos interesa saber las cargas y las propiedades del espacio habitable, ¿no? Sí. Sí, pero tengo que definir esos espacios de plenum, ¿vale? Para todo el tema para que Revit haga el cálculo correctamente. Más preguntas. Gracias a ti, Fernando.
entiendo que es mucha información en tan poco tiempo, ¿vale? Por lo tanto, hombre, si alguno os queréis dedicar al tema del modelado de instalaciones y bueno, lo utilizáis habitualmente en vuestro trabajo diario, hombre, yo lo que os recomiendo es que os apuntéis al curso que nosotros damos en Red de Factory, aprenda todo el tema de cálculo de instalaciones, que entraremos bastante más en profundidad con todo esto, ¿vale? Sabéis que además eh, Revit conecta con Cipe y podemos hacer todo este cálculo. Vale. Manuel dice, ¿me puede aclarar lo que es un espacio de plenum? Pues un espacio de plenum es un espacio que Revit, fijaos, es un espacio que considera como no ocupable y como, en este caso, como sin acondicionar, ¿vale? Por el cual se desarrollan ciertas instalaciones, ¿vale? Por ejemplo, en un edificio el hueco de instalaciones habría que considerarlo como plenum, el hueco del ascensor habría que configurarlo como plenum, todos los falsos techos habría que también especificarlos como plenum, etcétera, etcétera. Entonces, son espacios que tengo que añadirlos y tengo que configurarlos, ¿vale? Para que Revit, hombre, fijaos, si yo resulta que no estoy metiendo ese espacio de plenum y resulta que mi espacio de despacho, por ejemplo, tiene mayor altura, pues me va a dar un cálculo erróneo o un cálculo bastante sobredimensionado de cuáles son las necesidades de climatización que tengo en ese espacio, ¿vale? Por lo tanto, es importante el poder definir estos espacios para que el cálculo sea el correcto. Gracias a ti, Manuel. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay más preguntas, recordaros que tenemos, bueno, agradecer evidentemente vuestra asistencia a este webinar. Sé que estáis todos en casa, no podemos salir, tenemos una circunstancia un poquito especial y es bueno para poder aprovechar a todas estas cuestiones, ¿vale? Entonces, os animo a que asistáis al resto de webinars que están publicados en la página web. Entráis en la página de Render Factory, lo podéis en formato gratis desde casa y aquí os podéis inscribir a todos los que están. Fijaos que no solamente están los de esta semana, sino que ya se han incluido otros más para la semana que viene, ¿vale? Todos, la verdad que bastante interesantes y que os pueden aclarar en un momento dado dudas que tengáis, porque además estamos a vuestra disposición, ¿vale? Aparte de esto, pues evidentemente tenéis en la página web pues la relación de todos los cursos y toda la información referente a Render Factory, ¿de acuerdo? Pues sin más, muchísimas gracias y nada, espero veros pronto. La semana que viene daré yo uno sobre familias. Haremos ahí una familia de la mesa LAC de IKEA, una cosita rápida. Es media hora, pero bueno, yo creo que sí que nos puede dar. La iniciación a la familia os vendrá muy bien. Evidentemente, el resto de webinars son todos muy interesantes y óptimos, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, un saludito y pasarlo bien.